Muy bien. Entonces, mercadotecnia. Bienvenidos a su siguiente sesión. Ya vimos, les dejé una actividad, ahorita la vamos a platicar. ¿Qué es mercadotecnia para ustedes? Ahorita les voy a presentar unas generalidades de la importancia de la mercadotecnia, situaciones que se vieron dando a partir de la era del hombre, a partir de que empieza el comercio, se van suscitando diversas actividades, diversas situaciones en la historia, como guerras, como crisis, enfermedades, y todo esto a nivel empresarial, económico, administración, finanzas, todos esos temas en los que estamos inmersos como licenciados o futuros licenciados en administración, hay que conocerlo, ¿vieran? Así que a muchos no les gusta la historia, incluso me han dicho de la historia, pero para mí es importante, porque así conocemos los errores del pasado para no cometerlos en un futuro, aprender de ellos y saber de dónde vienen las fuentes, ¿no? Ayer vi esta materia, la estoy dando a otro grupo, bien les había dicho, ellos tenían una idea de qué es mercadotecnia, ellos tenían en cada quien su propio concepto, manera de verlo, inclusive sus ejemplos vividos. Lo importante es que conozcamos que es una herramienta que puede ser usada de manera positiva, negativa, pero a nivel empresarial siempre hay que usarla con responsabilidad, profesionalismo y explotándole todo lo que se pueda. Generalidades de la mercadotecnia. Explicar la aparición de la mercadotecnia en la superficie del mundo, tiempo y espacio es más difícil que su simple identificación con un sistema o filosofía mercantil. ¿Y qué quiere decir sistema o filosofía mercantil? Estas corrientes que durante el paso de la historia de la humanidad hemos tenido, ejemplo, socialismo y capitalismo, ¿no? Tenemos estas dos corrientes que hubieron otras también más pequeñas, pero ahorita la era donde llegamos, estamos bien sustentados en estos niveles económicos que significan corrientes que estuvieron, que fueron explotadas y que por las que vivieron ciertas regiones del mundo. Hasta la fecha todavía conocemos el sistema capitalista, mercantilista, donde se usa mucho la mercadotecnia, el mercado y el comercializar las cosas. Y tenemos la contraparte en la otra parte del mundo, ¿no? Tenemos a China. China con una manera una manera económica de manejarse a partir de hace varios años, con una nueva forma que le está sirviendo muy bien y se han convertido en potencia mundial. Que con respecto a las historias que estamos viviendo actualmente, les apuesto que todos estos conceptos podemos encontrarlos en la política de los gringos. Ellos son los creadores de la mercadotecnia, ¿eh? Así que lo han sabido utilizar en sus finanzas, en su política, en la salud, incluso como hacen en el asunto de la salud, las medicinas, como un mercado muy grande, ¿no? Donde se tiene muy buenos ingresos, ¿no? Por la comercialización. Y así es como llegamos hasta México, hasta nuestro país, donde pues obviamente tratamos de copiar o implementar las filosofías gringas en nuestro país. Muy difícil, no tenemos la misma cultura, la misma educación, incluso no tenemos las mismas circunstancias que tienen los hermanos estadounidenses, ¿no? Así es como llegamos hasta esta era, hasta ahorita 2020, donde la mercadotecnia ya se muestra como una herramienta, como una técnica, inclusive ya puede ser vista como una disciplina, una actividad que se genera, ¿no? Creo que todavía no llega a ser ciencia, no es la ciencia que estudia, es una disciplina que determina tareas, funciones, pero sobre todo estrategias para comercializar tu producto o servicio. ¿Qué más tenemos de generalidades? La mercadotecnia está asociada con la etapa de la abundancia económica, que otorga la mayor importancia a la distribución, a la innovación de productos orientada hacia el consumidor, el servicio, etc. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hemos tenido más hemos tenido necesidad de vender. Todo comienza cuando el excedente de lo que producimos en casa o en otras épocas, hablemos del feudalismo, ahorita lo menciona también la teoría. Antes yo producía o cosechaba mi propia comida, cazaba la carne que yo y mi familia, o mi manada, mi tribu, comíamos. Así es como el excedente que se echa a perder, que no nos sirve, que ya no lo estamos utilizando, entraba en este juego del trueque. Yo iba tal vez con Cristian, que Cristian era un artesano de la madera, y yo un herrero, y intercambiábamos productos
que teníamos de sobra, ¿no? Por ser alguien que desarrolla esa actividad. Así, si yo cosechaba maíz y alguno de ustedes cosechaba plátano, pues hacíamos un intercambio del excedente. Así que en las etapas de la humanidad, cuando hemos tenido excedentes, y digo excedentes porque también en la en la era de la humanidad, hemos tenido temporadas de crisis, que si la crisis económica en Estados Unidos, la crisis de salud que se vivió en España, que se esparció por todo el mundo también, generando crisis económicas. O sea, de las principales crisis que hemos tenido de salud, de guerras, siempre una consecuencia muy grave de todas esas crisis siempre la tenemos en la economía, ¿no? En cómo empezamos a tener un elevado precios, carencia de productos. Entonces, ahorita la mercadotecnia se debe transformar porque estamos en una época de carencias, ¿no? Y no carencias tal vez de productos, sino de sustento económico para poder gastar en todo lo que queramos, ¿no? Así sea necesidad o incluso placer. Históricamente, la mercadotecnia ha sido empleada bajo algo en vez de sobre algo. ¿Qué quiere decir? Que no es sobre este producto lo vamos a hacer o sobre el excedente, no, es ya tenemos un excedente, ya tenemos la necesidad, entonces bajo esto es como trabajamos. Por eso digo que es una disciplina, no es una ciencia que tenga una teoría escrita y que seguir. La disciplina nos dice, ok, ¿qué tienes? ¿Qué necesitas? Bueno, utiliza la mercadotecnia. Es como la contaduría. La contaduría tampoco es una ciencia, es una disciplina y herramienta que nos sirve para llevar la correcta administración contable de una organización, sea pública, privada o inclusive no gubernamental. Entonces, bajo la necesidad que tenemos de promocionar, de hacer ver mi producto mejor que el que los demás o que de la competencia, es cómo la mercadotecnia se emplea. El Departamento de Mercadotecnia promovió la investigación de esta en el siglo XX, de las relaciones públicas y de la investigación del mercado, de conocer qué es lo que necesita la gente. Por eso antes era bajo las necesidades. ¿Qué necesita la sociedad? Botas negras. Bueno, ponte a hacer un montón de botas porque la sociedad lo sigue usando. Pero conforme han pasado estos cambios de eras, las botas tal vez dejan de usarse y se necesitan ahora tenis. Ok, tenis, pero sorprendentemente la industria del calzado nos dice, no solamente necesitas un tenis, tal vez necesitas uno para ir a correr, otro para ir a trabajar, otro no sé, para diferentes tareas, para bicicleta, bueno, podemos sumarle diferentes gamas de diferencia de tenis dependiendo del deporte, ¿no? Entonces, hay que conocer, o ese es otro lado que empieza la mercadotecnia. Ya no solamente me preocupo por dos productos generales, voy más específico a decir, ¿por qué este tenis que es para bicicleta es mejor que el tenis para correr? Dependiendo de tu necesidad. Y así es como se empieza a revolver, ¿no? Empieza a generar más. En 1911, la empresa Publicaciones Curtis, en Inglaterra, si no me recuerdo, Estados Unidos, aquí lo dice, estableció el primer departamento de investigación comercial en Estados Unidos. A veces se me olvida que estoy hablando de mercadotecnia, me quedo pensando en la economía, pero van muy unidos, de verdad, van muy unidos. Los gringos, como decimos, los amigos estadounidenses, los hermanos americanos, ellos son los creadores de la mercadotecnia. Son los fundadores del concepto e incluso, bueno, no sé si exactamente del concepto, pero sí del desarrollo pleno de la mercadotecnia, desde 1911. ¿Qué había en esa época? Primera Guerra Mundial, todavía no empezaba la Segunda, y de hecho, en la Segunda Guerra Mundial es más explotada la mercadotecnia en Estados Unidos. No sé si recuerdan esa imagen de la señora con paliacate. Fue una campaña publicitaria que se tuvo que hacer en Estados Unidos porque durante la Segunda Guerra Mundial todos los varones o los hombres desde 15 años para cualquier edad de arriba, tenían que meterse a la guerra. Al meterse a la guerra, dejaban muchos empleos que eran considerados para el género masculino, que si obreros, que si agricultores, jardineros, perdón, herreros, carpinteros. No existen esos hombres porque todos estaban peleando la guerra, la Segunda Guerra Mundial que duró muchos años. Ahí es donde aparece esta imagen de la estadounidense con paliacate, con su overol, creo, ¿no? Sacando el gatito derecho o izquierdo, no sé, pero haciendo la seña de fuerza, de músculo. Y se empieza la corriente, que aquí empiezan otras cosas también, ¿eh? La mercadotecnia ha sido punto de lanza para cuestiones
positivas y cosas que han sido explotadas en la época de la humanidad. O países de bajos recursos han sido muy explotados usando esta herramienta, ¿no? Entonces, ¿qué necesitó en ese momento Estados Unidos? Que las mujeres fueran a trabajar ese trabajo que era considerado para hombres. Empieza un cambio revolucionario, empieza a tener más papel la mujer. Fue algo muy, muy, muy padre, algo que necesitábamos. Pero curiosamente, cuando se acaba la guerra, empieza otro tipo de comercio y en las cuestiones, pues regresan muchos hombres y cambian otras cosas, ¿no? Regresamos a ciertos modelos y empiezan muchos choques sociales. Ahí dejo lo social. Pero ¿qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Aparece el concepto globalización, auspiciado por los Estados Unidos, promovido por los Estados Unidos, la apertura de los mercados. Quiere decir que inclusive en África vamos a encontrar un producto mexicano, ¿no? Eso es lo que nos dice la globalización, utilizando la mercadotecnia, va a llegar a todos los rincones del mundo. Y a veces veíamos los comerciales de Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola llega hasta el último rincón del mundo. Ah, pues qué padre, qué padre. Años después que ya entendemos estos términos, que lo estamos estudiando y estamos viviendo consecuencias de esa publicidad que nos enamoró de productos que son nocivos para la salud, que después de generaciones vividas están teniendo problemas de salud por este abuso de que, mira qué bonito, qué grande es, ¿no? O sea, no estoy criticando ninguna empresa, ningún producto en especial, simplemente que cuando ha sido sobreexplotada las campañas publicitarias, las imágenes, pasan cosas como que McDonald's lo teníamos en todo el mundo, ¿no? McDonald's es la empresa con más, bueno, era hasta antes del 2020 con COVID-19, era, no dudo que lo siga siendo, la empresa mundial con más sucursales en el mundo. Y seamos honestos, no es que sea una comida sana, ¿no? Entonces, para que vean hasta dónde llega su uso y su explotación también. Una vez que la mercadotecnia estuvo prósperamente establecida en la industria y entre los consumidores, empezó a ser usada en algunas empresas de transporte, como ferrocarril y algunas líneas aéreas. Las empresas de aviación estudiaron las actitudes del viajero con la frecuencia del horario, manejo de equipaje, servicio de vuelo, confort de asientos, etc. Aquí viene la investigación del mercado. Aquí es donde las industrias, en este caso la de aviación, dicen, pues necesito saber si están a gusto, estás cómodo con la frecuencia del horario, el manejo de equipaje puede mejorar, sobre todo porque empiezan a salir competencias. Les digo, con la globalización empiezan a aparecer nuevos productos, nuevos servicios, nuevas maneras de vender. Y si tenemos más competencia, si antes teníamos solo 2 aerolíneas, pues esas 2 cumplían la demanda. Pero al tener ahora 5, entre esas 5 compiten. Entonces, una de ellas puede estar mejor posicionada en frecuencia del horario, otra en manejo del equipaje, otra en servicio de vuelo. Así es como lo tenemos ahorita. Ahorita ya tenemos aerolíneas que se ajustan a nuestro presupuesto, ¿no? Yo soy de Viva Aerobús cuando he podido viajar. Yo voy por Viva Aerobús y qué bueno que hay varias ofertas que no son tan lastimosas, ¿no? Y así para el que puede accesar a otros servicios, pues adelante. Pero sabes que mientras más pagas, pues debe de venir representado una mejora de la calidad de lo que estás consumiendo, producto o servicio. El pensamiento mercadotécnico está considerado como una parte de la inteligencia humana y desarrollo social. En la actualidad es más que una técnica comercial, más que una institución social. Inteligencia humana, creatividad, muchas maneras de vender, innovación, es algo que aquí siempre vamos a ver en la mercadotecnia. Necesitamos algo diferente, necesitamos algo que llame la atención. Es más que una técnica comercial, es un conjunto de técnicas. Más que una institución social, no es solamente poner mi empresa de publicidad y ahora sí, ven a comprarme, tal vez tú, Marisol, ven, págame para que yo te haga vouchers, no, perdón, folletos de tu producto. No, yo te voy a ofrecer una campaña publicitaria, el mejor canal de comunicación para tu producto, para tu servicio. Es un proceso muy complejo, es muy grande. En Estados Unidos, que son los creadores de estas herramientas, ellos tienen departamentos, tienen empresas desde los 90, las empresas de mercadotecnia nada más,
eran consideradas, wow, de dinero, y mientras mejor le pagaras al que más tiene, es el que mejor te va a hacer una campaña. Hasta la fecha se debe estar manejando así. Nada más que yo ya no creo que sean empresas grandes de mercadotecnia. Para mí deben ser ahorita una mesa tal vez de 5 personas y esas 5 personas desarrollando todo su potencial en creatividad. Así es como se ha ido cambiando, ¿no? Y se ha habido un desarrollo social en ese aspecto. Yo estaba viendo generalidades, naturaleza de la mercadotecnia. ¿De dónde viene en sí? ¿Qué consecuencias, qué causas fueron las que llegaron a tener estas consecuencias? La humanidad ha pasado por diferentes formas de organización política económica. Ahí entra capitalismo, comunismo y algunos más. Una de ellas fue el feudalismo. Esa es más antigua que el capitalismo y el socialismo, donde la gente tenía como principal al avisorar el hombre que podía intercambiar algunos productos por otros. Lo llevó a especializarse en aquellos que podía producir en gran escala. Durante la época del feudalismo, al avisorar es el señor feudal. Lo voy a desmenuzar. La época del feudalismo es la época de reyes. El rey que tenía sus nobles o sus plebeyos afuera de su castillo, pero que tenían otros pequeños castillos, y así hasta llegar a los campesinos, que eran los que producían, ¿no? Desde ahí comienza esta circunstancia de el excedente del carpintero, el carpintero de las tierras del noble Cristian, ¿no? O sea, Cristian, el noble, tiene a un carpintero ahí y tiene un excedente. Oye, ¿sabes qué? Te paga impuestos y aparte le trabaja al reino, vamos a vender su excedente. Vamos a buscar maneras de tal vez cambiarlo con otro reino. Y así que empezamos desde algo pequeñito, antiguo de la civilización, hasta empezar a tener situaciones complejas. En películas, chavos, en series, en novelas escritas, en libros, encontramos muchos ejemplos de esto, de que hay que ir a vender, que hay que juntar, bueno, hablando del feudalismo, ¿no? Inclusive se me viene a la mente películas como Corazón Valiente, más de historia, ¿no? Corazón Valiente y otras más que tenemos por allá, porque de fantasías también tenemos mucho. Inclusive en caricaturas nos muestran ejemplos de esto. Si han visto la película de Disney de Hércules, en la escena donde él va de joven con su papá a comprar y vender la compraventa del producto, era un mercado, era una zona de mercadeo donde se intercambiaban productos. Curioso, ¿no? Inclusive hasta en una caricatura vemos ejemplos de cómo nos explicaban estas circunstancias. No existe el consumismo ni el mercado. Al pasar los años, quienes hacían intercambio para facilitarlo se reunían en un lugar determinado y así nace el mercado. Es esta área que les digo, desde épocas hace miles de años, si hablamos de, bueno, tal vez no miles, cientos de años, si hablamos del lugar donde llegaban los campesinos, los obreros, los dueños de sus negocios a intercambiar, es el famoso mercado. Y así empieza el mercadeo, ¿no? La palabra de intercambiar o vender productos. Actualmente, si lo vemos como lo vivimos o como lo tenemos a nuestro alcance, el mercado sigue siendo ese lugar donde alguien que tiene un excedente, alguien produjo algo que quiere vender, lo lleva, lo muestra y nosotros decidimos a quién comprarle. Tal vez al que tiene la calabaza más grande, tal vez necesito ciertos limones, el más local y solamente una vendedora, tal vez ahí está más barato el precio de la papaya, tal vez en otro lado ya no le quedan pitayas, ya sea por temporada también, no sé. Muchas cosas que se van suscitando en esos lugares que consideramos mercado. Han tenido evolución. ¿Cuál es la evolución más moderna del mercado que ahorita estamos viviendo? La era digital, ¿no? Nuestro mercado es la página de Walmart, puede ser, porque sé que ahorita, desde antes de la pandemia, por cierto, recuérdenme que yo les ponga un comercial de Walmart. Ahí me gustó mucho, se los voy a poner para que lo veamos. Desde antes de la pandemia ya había comenzado estas empresas a tener servicio digital. ¿Qué quiere decir? Tú me pides en línea, vienes a buscarlo y me pagas inclusive por tarjeta. No sé si aquí se empezó a utilizar, pero al menos sé que en Cancún sí, ¿no? Que es más grande, más desarrollado. Pero ese es el mercado ahora, el mercado es digital. En nuestro teléfono tenemos la imagen, no solamente el súper.
Puede ser los tacos, puede ser incluso, pues los perros, los panes, las panaderías que te muestran las fotos de los panes y tú escoges cuál quieres, eso lo pasas a buscar. Ha evolucionado, ¿no? Y pues para el que le gusta puede ser algo, wow, quiero seguir así, quiero más todavía de la era digital, pero sigue siendo el mercado. Con el paso del tiempo, los empresarios se preocuparon por producir en gran escala, incrementaron la producción en un nivel máximo, contratando supervisores y especializando labores, creando departamentos de control financiero y producción. Aquí se me viene a la mente la época industrial, con la máquina del vapor en Gran Bretaña, Inglaterra, esta zona de los reinos. Ellos fueron los pioneros con la máquina del vapor. Son los pioneros en muchas cosas, ¿eh? Una de ellas son los barcos, que si nos metemos a temas de economía, los barcos vinieron a abrir muchísimo la economía en todo el mundo. Pero en este aspecto de las máquinas de vapor, la máquina de vapor vino a reemplazar al hombre, justamente para buscar eso, el nivel máximo de producción. Pero no consideraban a la demanda, de quienes lo necesitaran. Solo consideraban cuántas personas viven en Chetumal. Viven 200,000, tengo que hacer 200,000 botas. Viven 200,000, tengo que hacer 200,000 de los mismos platos, ¿no? Llega un punto en el que, bueno, se necesitan supervisores, se necesita la especialización de labores, la gente que conozca utilizar la máquina para el máximo desarrollo de ese producto. Se crearon departamentos de control financiero. No quiero que un departamento que se encargaba de ver que no haya desperdicios o que se evitaran los desperdicios, que se evitaran los desperfectos también y que se aumentara la producción de calidad. Eso es lo que se buscó 1900, ahí la máquina del vapor, la industrialización, y vino a dar un gran cambio, porque necesitábamos productos a gran escala. ¿Qué nos dice ahorita la mercadotecnia? O bueno, durante esa era se dieron muchos de topes al entender que se tiene que ya no existía la misma demanda, que ya no era la misma demanda, ya no había las mismas, sí habían inclusive más personas, pero no con la misma necesidad, porque empieza a surgir la competencia, otros productos similares que satisfacen mi necesidad, tal vez más baratos, tal vez más económicos o de mejor calidad, o más adecuado a lo que yo hago. Puedo ser obrero tal vez, ¿no? Y necesito otro tipo de material o equipo. Ahí es donde empieza híjole, tengo que considerar a los ofertantes. ¿Cuántas personas necesitan, así, oferta y demanda? ¿Cuántas personas necesitan mi producto? ¿Lo puedo yo hacer? Tal vez necesito asociaciones. Y empiezan infinidad de alianzas económicas. Aquí empiezan las famosas historias de empresas. La verdad, les confieso que a mí que me gustan estos temas, cuando yo puedo leer un libro o un artículo de la historia de Henry Ford, la historia tal vez de otra empresa, Starbucks, me tocó en algún momento en la maestría leer un poco sobre Starbucks, y te cuentan muchas cosas, ya de manera general te lo cuentan, ¿no? Son empresas de hace 30 años o más, no sé, pero ya te lo cuentan de una manera que, mira, así lo hicieron, y representaron cambios en la sociedad, no muy positivos a veces bastante positivos. Es importante conocerlo, es importante saberlo. Ahorita quiero que entremos a ir conociendo pues lo que tenemos a nuestro alrededor y que de verdad digas, pues esto no está bien, esto no está mal. Entonces les voy a poner un ejemplo. El pensamiento de economistas, productores y supervisores estaba en producir más y encontrar la mejor manera de distribuirlo. O sea, así era. No importaba si lo necesitaban y no. La mejor manera de que les llegue a todos. Así pensaba el economista, el productor, los supervisores, todos. El siglo XX ha sido un periodo constante de cambios en la estructura social del mundo. En conclusión, este siglo XX hasta el 2000 tuvimos muchos cambios. Y qué curioso, ¿no? Que llega el 2000 y a partir del 2000, con la era de la información, con la apertura de toda la información para todos, con el Internet, empieza a generar cambios de decir, oye, esto no está bien. Oye, ¿sabes qué? Pues está muy bonita tu campaña publicitaria, pero me estoy enterando por las redes, por internet, que tu producto es nocivo para mi salud, tal vez debo dejar de consumirlo. Y aquí empiezan muchas cosas. Y se dan cuenta, han habido cambios sociales en los vicios, ahí se está luchando todavía.
¿Y a qué me refiero con eso, con los vicios, ¿no? Tanto alcohol, cigarro y súmenle ya otras, las demás drogas que teníamos, tristemente informales en el entorno, ¿no? Pero, ¿qué vemos? Que el cigarro, quien se pone a leer la historia del cigarro, antes era considerado inclusive necesario para la salud. Lo vendían en farmacias, te lo recetaban en farmacias para que te relajes de algo, ¿no? O sea, no por X. Fue muy promovido, fue súper explotado. Estoy seguro que todos conocemos al mínimo un comercial de Boots, ¿no? De esos cigarros que venían en botas, porque en aquella época solo teníamos la televisión y pública, ¿no? Y los comerciales estaban porque estaban. Esos cigarros ya ni siquiera ni se comercializan, bueno, no lo sé, pero esos comerciales ahí quedan. Era un bombardeo de información, de publicidad por todos lados, de productos nocivos para la salud. Aquí vienen también los refrescos. Vean hasta dónde hemos llegado. Ahorita en la era en la que estamos de salud, entendemos que esos bellísimos comerciales de Coca-Cola ayudando a África, llegando hasta el último rincón del mundo, una canción bonita de Life is Life. No sé si recuerdan ahí un comercial de Life is Life. O sea, ese comercial ahí era muy bonito, gustaba, además puso de moda la canción. Y porque así pasa, ¿eh? Comerciales y productos, campañas publicitarias ponen de moda canciones, ponen de moda personajes, sacan de su cueva tal vez a personas que no les interesaba la vida pública y ahí los ponen. ¿Hasta dónde ha llegado la mercadotecnia? Incluso a la política. Ya vemos que los gringos desarrollan su política con la mercadotecnia, utilizando que si a los pobres, que a las razas, a las minorías sociales, como son tal vez el asunto de preferencias sexuales, a las minorías, ya sea por razas asiáticas, del Medio Oriente, en general. Señalan mucho eso, ¿no? El ser malo al señalarte y a veces ser bueno también, eso es lo que representa tal vez a los creadores de la mercadotecnia. Pero nosotros, aquí Chetumal, ¿qué nos corresponde? Entender que no necesitamos a estas grandes empresas, ¿eh? Vamos para allá. No uses el marketing, chavos, y ahí les dejo esto. No uses el marketing para solucionar los problemas de tu empresa. Úsalos para solucionar los problemas de tus clientes. Para eso debe ser usado el marketing. Hay campañas muy buenas, pero muy buenas, que llaman mucho la atención y uno dice, quiero probar ese producto, quiero tal vez probar ese café, quiero probar ese pan, ese postre, ese esquite, porque es una gran campaña publicitaria y a veces probamos el producto, probamos el servicio o decepción, ¿no? Decimos, híjole, es que en la tele, en el teléfono, la publicidad se veía diferente, se veía apetecible, se veía bonito y o decepción a la hora de consumirlo. O viceversa, productos muy buenos que ni siquiera los vemos ni en la radio, en la televisión, ya pues y las redes sociales debería ser, ¿no? Porque todos deberíamos tener, por lo menos estamos comercializando algo, un pequeño contacto en las redes sociales. Si no contenido frecuente, por lo menos sí el contacto o sea, cómo contactar a esta empresa por tal número, ¿no? Así, si conoces de un buen producto, pues sabes cómo contactarlo. O si no, nos quedamos en la mejor publicidad que puede haber, que es la publicidad de boca en boca. Esa es la mejor porque te están diciendo, ¿sabes qué? Sí me gustó, te lo recomiendo, anda, ve, ¿no? Así. O de plano, no me gustó, estoy muy molesto con ese producto, por favor, no vayas, te lo recomiendo que no vayas, te van a maltratar. Y ya no vamos, ¿no? Esa es la otra manera de hacer la publicidad. Hasta aquí lo vamos a dejar.